Fabián era un joven lleno de vitalidad, pero que vivía una vida desordenada y vacía, lejos de la voluntad de Dios. Profesando ser religioso y en su ignorancia, creía que amaba a Dios porque lo amaba a su manera. La vida que llevaba le causaba muchos problemas. Estaba consciente que su conducta no era la correcta y trató por sus propios medios cambiar. Pero solo el cambio en nuestra vida proviene de Dios. Anhelaba integrarse con jóvenes que eran religiosos, pero por su estilo de vida era rechazado por estos jóvenes inmaduros. Esto lo frustraba y se acrecentaba su resentimiento. Su acercamiento a Dios provino de un mal que le aconteció a su hermano Manuelito y una enfermedad que padecía su padre, don Manuel. Es en la iglesia Misión donde Fabián empieza a experimentar la presencia de Dios y de sentir el amor de Cristo, pero también aprendió que necesitaba la vara de la corrección y sabiamente comprendió que Dios castiga a quien recibe como hijo. Aprendió a amar y a saber perdonar. Yo te invito a conocer el proceso que vivió este joven que de ser rebelde, adicto y pendenciero, Dios lo regenera y ahora lo usa como un ferviente predicador del Evangelio. Fabián, ¿cómo era tu vida antes de conocer de Cristo? Amén, pues mi vida era una, qué buena pregunta, es una pregunta, ¿cómo le puedo decir? Con piquete, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pues mi vida antes era una vida una vida desordenada, una vida sin Dios, pero cuando Dios llega a nuestra vida, pues nuestra vida cambia, es transformada y es una vida, compadre, en el nombre del Señor. Hay un texto de la Biblia que dice en Génesis, dice la Biblia que cuando la tierra estaba desordenada y estaba vacía, pero hay algo que me llama la atención, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Sobre las aguas, se movía sobre la tierra, y ahí es cuando Dios puso control sobre todo lo que hay en la tierra. Y así es Dios, cuando nosotros estamos sin Dios es una vida vacía, es una vida pues sin nada. Pero cuando llega Dios, Dios empieza a darle vida. Quiere decir que cuando donde pasa Dios, Dios empieza a poner orden sobre la vida. Y yo recuerdo que antes de conocer a Dios, era una persona rebelde, una persona como Pedro, como esos hombres que Dios llamó. La Biblia habla que eran hombres del vulgo, hombres que sin letras, hombres cosas que no tenían conocimiento sin ninguno de la palabra, como la Biblia lo describe, hijos de qué, hijos de maldición. Y dice la Biblia que cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos vuelve ¿qué? El real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Y yo, como quien dice, era pueblo que no era pueblo. Y cuando uno conoce de Dios, Dios te llama de ese pueblo que no era pueblo a ser el pueblo de Dios. Y la verdad, para mí fue muy difícil conocer a Dios y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que vivía lejos de la voluntad de Dios. Como toda persona dice, no, pues sabe que yo la verdad profesaba una religión y decía, yo soy una persona que soy, para no hablar de una religión específica, yo decía, yo era tal religión, pero yo amo a Dios a mi manera y yo busco a Dios a mi manera. Pero pues Dios se tuvo que manifestar en mi vida de una manera fuerte, de una manera sobrenatural, de una manera que a lo mejor usted podría decir, Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero yo cuando empecé a conocer de Dios, yo dije, ¿sabe qué? Pero ¿cómo Dios es un Dios de amor? ¿Cómo Dios me está llamando de esta manera? Porque yo la verdad no veía su mano, ni mucho menos veía su amor, solamente veía la vara, veía la maldición, veía que solamente me estaba yendo mal. Y decía yo, pero pues si Dios es amor, ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está ese? Pero la Biblia dice que Dios castiga a todo aquel que toma por hijo. Quiere decir que me tuvo Dios que mandar algo, un azote, como quien lo dicen por ahí. ¿Para qué? Para poder yo buscar de Dios, porque si nosotros no recibimos esa vara, ese azote,
nosotros no buscamos de Dios, vivimos en la rebeldía, en la rebelión. Y una persona que vivía en la drogadicción, vivía en el alcoholismo, vivía en el mal por mal, el que me la hace me la paga. Pero cuando uno conoce a Dios, Dios te enseña a perdonar, Dios te enseña a amar, aún así aunque las otras personas no lo merezcan, de merecer. Hay personas que no lo merecen, pero en cambio uno tiene que amar a las demás personas, porque así como Cristo perdonó, Cristo amó, nosotros también tenemos que perdonar a las demás personas. Y yo creo que ese es mi punto de vista. Al vivir una vida en la drogadicción y el alcoholismo, ¿cuáles fueron las consecuencias que sufriste? Mis consecuencias, me trajo muchas consecuencias. Cada rato caía la patrulla en la casa, mi mamá y papá, pues cada rato pleito, contienda. ¿Y cuáles son las consecuencias? De que viví también en la drogadicción, de que también vivía lejos del camino de Dios. Yo era una persona pues que la verdad tuve muchas consecuencias, que la verdad hay personas que también me andan buscando para quererme matar, para quererme hacer daño. Y pues todo ese tipo de cosas pues tienen que suceder para uno darse cuenta de que uno necesita a Dios. A Dios permite, no es que Dios sea malo. O sea, hay un texto de la Biblia que dice en el libro de Proverbios: la maldición nunca cae sin causa. O sea, quiere decir que si una maldición cae o está sobre ti es porque todo tiene una causa. O sea, la maldición, la Biblia dice que nunca va a caer sin causa. Si tú a lo mejor te sientes maldito, te sientes maldición, todo tiene que haber una causa, y uno tiene que analizarse, uno tiene que ver desde la raíz. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué mi familia se está destruyendo? ¿Por qué está pasando? Hay un texto de la Biblia que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para qué, ayudan para bien. Quiere decir que lo que a mí me pasó, esto obró para bien, pero al principio uno no lo entiende. Pero ¿por qué si Dios me ama? ¿Por qué si dicen que Dios es un Dios de amor? ¿Por qué me suceden todo este tipo de cosas para que se cumpla lo que dice la Biblia? La maldición nunca va a caer sin causa. Quiere decir que toda maldición, todo hecho, todo lo que uno siembra, eso también es lo que uno va a cosechar. Y todo este tipo de cosas van a suceder para que uno reconozca quién es Dios. O sea, todo este tipo de cosas van a ser para que uno reconozca quién es Dios, quién es mi Padre, porque Él es un Dios santo y Dios nos manda acá a la santificación. Y si nosotros no llegamos a ese grado, van a llegar consecuencias a nuestra vida de tal manera que nosotros digamos: ¿dónde está ese amor de Dios?